Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a las charlas del Estanquillo. Hoy estamos muy contentos, estamos de plácemes porque estamos recordando a 6 años de su muerte a Carlos Monsiváis y porque nos acompaña, desde luego, ya todo el mundo la tiene aquí enfrente, ya la vio, Elena Poniatowska. Muchas gracias, querida Elena, por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarte antes de que entremos al asunto de las causas sociales es, claro, ¿cómo conociste y dónde, te acuerdas cómo conociste a Carlos Monsiváis? ¿Dónde lo conociste? Bueno, lo conocí en la Avenida Juárez. Lo conocí. ¿Qué estaban en la haciendo? calle. Estaba José Emilio Pacheco y Carlos, siempre andaban juntos. Ellos estaban siempre cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaba donde estaba el Caballito. Ya nada está donde estaba el Caballito, en una glorieta, y Relaciones Exteriores estaba allí y siempre estaban pendientes a ver si veían a Octavio Paz en la calle. Octavio Paz trabajaba acomodaba a los mares y el cielo, no sé qué. Estaba en algo rarísimo del territorio de México. Ajá. Y ellos estaban esperando afuera. Y recuerdo que José Emilio era muy pálido, muy blanco, y que cuando subía a un taxi, luego el taxista le decía: no me pague, padrecito, deme la bendición. Porque parecía un santito. Monsi era menos santo, pero también era bastante santo, porque pues yo creo que como era protestante, pues quería mucho, y además su mamá lo traía por el camino del bien. Entonces entonces ahí me hice amiga de ellos. Ya se estaba iniciando el suplemento de México en la cultura. Y resultaron pues 2 absolutos genios. Claro. ¿Los conociste, te hiciste amiga de inmediato? ¿O fueron un poco quisquillosos y dijeron, a ver, vamos a... No, pues en esa época, yo creo que ya más grandes, con la edad uno se hace más chocantito, pero cuando era joven, no, todo les daba risa. Recuerdo que reíamos todo el tiempo, y la risa de Monsiváis era muy especial. Bueno, la de Pablo González Casanova se oye rarísimo, él vive, pero se oye como si jalaras la cadena del excusado, horrible. Y la de Monsiváis sí era muy clara, era muy aguda, parecía la de un pájaro. Era muy bonita su risa y reía con una enorme facilidad. Y también José Emilio tenía una sonrisa preciosa, así que se veía. José Emilio era bien guapo, ¿verdad? También Carlos se hizo guapo con la edad. Yo lo de joven no lo vi tan guapo, pero después con la edad a mí me gustaba mucho. Me acuerdo que una vez lo vi en París, bueno, porque la persona con quien más viajó Carlos fue con su mamá, o sea, conmigo, o con su hermana, o sea, conmigo. Fuimos juntos a Alemania, a Inglaterra, a París. Bueno, en París lo odié cordialmente, después les cuento por qué. A París, a Nueva York. ¿Qué hacían? ¿Les gustaba ir? Es que lo apunté, ¿qué? ¿Qué hacían? ¿Les gustaba ir a los museos? ¿Los esperaba bueno, gente? Ir a Israel, fuimos a Tel Aviv, ir a un museo con Carlos, de veras era como ir con un ser, era un ser que sabía de todo, tenía una cultura tan amplia, tan extraordinaria, y luego lo que no sabía, como que lo captaba en un segundo. En un segundo captaba unas realidades que nosotros nos tardamos años en comprender. Yo creo que sí tenía un cerebro, o las conexiones del cerebro. Nosotros, bueno, yo las tengo todas desenchufadas, y él se le enchufaba todo en un segundo.
y entonces tenía la respuesta, el comentario. En un cuadro sabía ver qué era lo bueno. Y bueno, ustedes dos, Víctor y tú, deben de saber muy bien que él sabía muchísimo de pintura, ¿no? Y sabía hablar de pintura, escribir de pintura, pero también era un crítico literario feroz y también, obviamente, pues el mayor cronista que ha tenido nuestro país en muchos años, ¿no? Ya que llegamos al asunto de la crónica, si quieres comenzamos con las causas que ambos, que tú y él defendieron durante tanto tiempo. Sí. ¿Te parece si empezamos con los ferrocarrileros? Sí, pero ahí no estuvimos juntos, pero claro que no empezamos. estuvieron juntos porque sé que él estaba en Londres. Sin embargo, leí por ahí que te mandó una carta para decirte: no dejes de entrevistar a Demetrio Vallejo, ve a entrevistarlo. ¿Sí fue así? Bueno, yo tengo guardadas y además pegadas en un libro de él todas sus cartas de Londres, que fueron muchísimas, pero bueno, muchísimas para Carlos, no te puedo decir que han de haber sido pues fácil 15, que ya son muchos, pero no recuerdo que me haya hablado tanto de Vallejo, porque Vallejo sí lo descubrí en Lecumberri, pero eso fue en 58, claro, sí. cuando también, y lo descubrí porque el que estaba en la cárcel era Álvaro Mutis también, pero a mí el que me llamó a la cárcel fue Jesús Sánchez, que yo lo quise mucho, que me llamó para que viera una obra de teatro que se llamaba El licenciado Tú no te apures. Y ¿En la cárcel se montó esa obra? En la cárcel se montó esa obra, y el que hizo toda la escenografía, pintó todo, fue David Alfaro Siqueiros. Creo que ahora se ha recuperado esos paneles que eran muy buenos, los hizo rápido, pero son de Siqueiros, ¿verdad? Claro. Y entonces se recuperó todo lo que estaba en Lecumberri, y allí entonces ya Demetrio Vallejo se la vivía en la cárcel de castigo que se llama el apandado, siempre, porque era muy rebelde. ¿Cómo era? Era muy rebelde. Era muy rebelde y se la pasaba en la cárcel, separado de los demás presos, y además criticaba muchísimo a sus amigos presos, sus correligionarios presos, los comunistas presos. Decían que estaban echando panza, que se tiraban al sol, que eran unas lagartijas, unas pinches lagartijas, que no hacían nada. Se enojaba muchísimo porque saludaban a la bandera, y que nosotros no teníamos, él decía que no tenía por qué saludar una bandera que no podía ver desde su crujía, no la podían ver. Entonces decía, bueno, ¿y para qué estamos saludando algo que no vemos? Entonces él lo apandaban por eso, y porque era chiquito, igual de chaparro que yo, pero fíjate que era muy bravo y daba un montón de puñetazos y así. Hablando de Siqueiros, que decías que hizo estos grandes paneles, pintaba mucho, su mujer sacó muchos cuadros. Sí, en la bolsa El Mandado. Ella era una mujer admirable, hacía cola todos los días, le llevaba su comida en una bolsa de esas tejidas del mercado, y entonces él hacía unos cuadros del tamaño de la bolsa. Recuerdo un maravilloso Zapata a caballo. Entonces ella de allí, no sé si en ese mismo momento al salir iba a Mizrachi, y Mizrachi vendía toda esa serie de cuadros de la cárcel, que fueron absolutamente fuera de serie, extraordinarios. Claro. Y era muy simpático Siqueiros. Yo siempre estaba así bien greñudo, y le decía, oiga, David, ¿por qué? ¿Qué no tiene usted un peine? Y me decía, no, a mí me peina regularmente el Partido Comunista. Era muy chistoso.
Era simpático. ¿Qué edad tenías, Elena, cuando ibas a visitar a esta gente ahí, a Lecumberri? Pues no estaba ni tan joven ni tan vieja. Es que no me sé bien, no te sabría decir, porque yo nunca me sé bien los números. No, porque por coquetería no quieres decir cuánta edad que tienes. tengo 84 años desde el 19 de mayo, pero no te sé decir en esa época. Bueno, fue... No me hagas contar tampoco. Espérate, yo fui en 59 y luego ya cuando cayeron los estudiantes del 2 de octubre fue en 1968. Pero en 59 un general, Martín del Campo, me dio permiso de ir a la cárcel. Hacer entrevistas. A hacer entrevistas. Fue un enorme regalo para mí, porque si quieres escribir, los presos siempre te quieren contar su prodigiosa vida de mentiras, su prodigiosa vida de verdades, se justifican. Yo no fui. Claro. Y eso es muy bello, y entonces te cuentan, porque lo que están buscando es un oído amigo que los escuche, ¿no? No solo su abogado. Claro. ¿Era el mismo caso de Álvaro Mutis? ¿Te quería contar de inmediato? ¿Te escribió? Bueno, él me escribió muchas cartas y se publicaron. Él era un gran escritor, así claro. Que no tuviste a que mí me decía, tráeme Gallimard, tráeme Marcel Proust, yo tenía que ir a la librería francesa. Y a llevarle libros. ¿Y qué les llevabas a los otros? Pues a los otros yo no me acuerdo qué les llevaba. Yo creo que no recuerdo, quizá nomás mi presencia, ¿no? Claro. Y mi sonrisa estúpida, porque... Bueno, acabas de mencionar el 2 de octubre y Tlatelolco. ¿Ahí sí ya estuvieron juntos tú y Carlos? Bueno, es decir, nosotros tanto en Tlatelolco, nosotros estuvimos muy juntos muchísimo, diario durante como 2 meses, durante el terremoto. Ajá. Ahí incluso yo pasaba por él a su casa, para variar me hacía esperar, como hizo esperar a México entero, incluyendo al presidente de la República, el arzobispo, el Papa, María Félix, toda la gente importante de México esperó a Carlos Monsiváis. ¿A poco no, Beatriz? Entonces estabas en la puerta, pues ahí estaban Magdalena y Carmen, estabas en la puerta ahí como por diosero durante horas hasta que se dignaba salir, ¿no? Ni te dejaban entrar. Y luego a veces ni estaba, no, además de que fingía siempre otra voz, ¿no? Pero te hacía esperar muchísimo. Pero eso es en el terremoto, o sea, ibas todos los días por él. Bueno, él iba a veces, él tenía todo su... a Carlos conocía como nadie la Ciudad de México, las calles de México. Él se movía en autobús primero, luego en metro, y se movía solo perfectamente y te decía métete aquí, métete allá, te hacía chocar porque te decía frena y el otro llegaba por detrás y te daba un trancazo. Entonces sacaba un libro y se ponía a leer, el de copiloto, y tú tenías que bajar a decir, a alegar con el que había chocado. Sí, a decirle, ay, horrible, eso sí. Pero una vez yo debo de reconocer que en Israel tomó mi maleta y la cargó. Yo creo que se apiadó. ¡Ah, qué barbaridad! Y sí. Tomó mi maleta y la cargó, y creo que es a la única persona que le ha cargado su maleta en la vida, ¿no? Sí. En el terremoto, pero estábamos en el terremoto. ¿Ibas con él a la calle, hacían entrevistas? Íbamos a la calle, hacíamos entrevistas. Luego a veces yo iba sola, entonces siempre me decía, ¿qué te dijeron? ¿Qué te contaron? Luego Raúl Álvarez Garín montó un centro de información en las tardes, e íbamos los dos allí, escribíamos, grabábamos. ¿Qué les impactaba más de lo que estaban viviendo en ese momento? Yo vi a Monsi con los ojos llenos de lágrimas, y Monsi lo que más le afectaba era la indignación.
La indignación sí se ponía de ese color rojo de indignación. Sí. Sí, decía siempre, no hay derecho, no hay derecho, no es justo. Tenía una capacidad de indignación que le subía desde la planta de los pies hasta el último de sus cabellos y era hermoso verlo entonces, ¿no? Porque, bueno, era hermoso verlo también cuando se reía, ¿no? Y también cuando se aburría, ¿no? Él se aburría muchísimo, sobre todo con las conversaciones de cuántos hijos tiene y qué hace. Esa conversación le aburría como ostra y dejaba a la persona con la palabra en la boca. Bueno, cuando le preguntaban si tenía hijos, decía, yo no tengo hijos, tengo nietos. Así decía. Pero, por ejemplo, todo lo que fuera común, entonces se iba, dejaba a la gente con la así. ¿Y tenías que entrar al Y quite? la gente se asustaba un poco. Ah, sí, ¿por qué? Ay, sí, pues, oye, pues si tú ahorita me das un tapón o un cortón, pues yo sí, pues me bebo la botella de agua, no sé. ¿No? Nos saltamos 68. Íbamos a empezar a hablar del 68. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué vivías un poco antes de que empezaran los movimientos de los estudiantes? Bueno, recuerdo que él se enojó, pero no me lo dijo, porque él no te decía en tu cara, oye, me caes en el hígado. Se enojó porque yo dije que nadaba muy bien el Tibio Muñoz, que era uno que a mí me gustó mucho, qué bien lo hacía el crawl, ¿no? Y cómo se veía, pero ya él no se había unido al movimiento de los estudiantes. Ajá. Era una gente que estaba un poco ya con el gobierno. Ajá. Entonces me dijeron que se había enojado Carlos, pero pues a mí me vino Wilson. Bueno, no me preocupó porque... Y ya después... pues ya en el 68, donde más trabajamos o donde más estuvimos el uno al lado del otro fue a partir del terremoto, porque en el 68 yo no recuerdo. ¿Cada quien hacía sus entrevistas por aparte? Sí, yo no recuerdo tanto. Además, él hacía análisis políticos muy profundos de todo, ¿no? Él es un hombre que tiene capacidad de síntesis y capacidad de sacar conclusiones realmente muy extraordinarias, ¿no? De todo, y en todos los campos, ¿no? Claro. Bueno, aunque no hayan estado tan juntos, yo no puedo dejar de preguntarte sobre este maravilloso libro, La Noche de Tlatelolco, que es, bueno, un libro clásico del movimiento. ¿Cuántas entrevistas tuviste que hacer? Aproximadamente. Pues miles. Bueno, yo soy muy neuras. Ajá. Muy adicta yo todo lo resuelvo sentándome frente a la máquina antes de escribir y ahora a la computadora. Sí. Es un trabajo además enorme de edición, porque finalmente se trata de una, digamos, un relato coral del movimiento. Claro. Sí, porque entrevisté también a las mamás. Recuerdo la mamá del búho, que estaba, el búho era Eduardo Valle, ya todos murieron, por eso me duele hablar de eso. Eduardo Valle me decía, ay, ¿cómo le conseguimos unos lentes? Porque le quitaron sus lentes a golpearlo. Él no ve, no puede ni siquiera bajar la escalera de Lecumberri porque no tiene lentes. Claro. Entrevistabas a las mamás, pero también entrevistaste a políticos, a dirigentes, es decir, a todo aquel que estuviera involucrado de alguna forma con el movimiento. Sí. ¿Quién te impresionó más? Pero eso no tiene que ver con Monsiváis, ya te fuiste del otro. Porque tenemos que hablar un poquito de este libro maravilloso y luego entramos a Monsi, Elena. Sí. Regresemos a dónde quieres ir. ¿Al terremoto?
Bueno, en el terremoto, y también él trabajó mucho, eso fue antes que yo no sé por qué, había yo puesto en qué fecha, aquí en una libretita. Ajá. Te apunté, mira, te puedo leer lo que yo había puesto. Sí. Bueno, que él hizo una cosa que jamás hice yo, que es la crónica de la nota roja en México. Y luego, durante 15 años, él corregía todas las crónicas, sus crónicas, pero también las de los demás, para el suplemento de siempre, el de México en la cultura, el de Fernando Benítez. Y Benítez decía: los que antes fueron mis discípulos ahora son mis maestros, así. Y de veras, porque, y además al final de su vida, el que escribió todos los libros, bueno, terminó todos los libros de Benítez y los escribió, fue José Emilio Pacheco. No, pues, de veras fueron de unos discípulos de una generosidad absolutamente extraordinaria. ¿Revisaba Carlos tus libros en algún momento? A Carlos le gustaban lo que yo hacía. Lo que tú escribías, ¿te le dabas a leer primero antes de publicarlo? Sí, la persona que más ha escrito sobre lo que yo hice es Carlos. Me incluyó en su crónica de la... su historia de la crónica mexicana, y escribió en varias ocasiones, así que, y además me dedicó, soy la única a la que le dedicó 3 libros, pero después ya cuando envejecí como que yo le di flojera, porque ya me conocía, entonces ya buscaba a gente como Raquel Serur, que hizo muchísimo, a Marta Lamas, a Rosa Beltrán, era la gente que él buscaba. Yo ya era más bien ya un poco el pasado, y además ya sabía que yo lo quería, entonces ya no me iba a seducir con nada, ¿no? Mientras que él se lanzaba, él siempre iba hacia adelante en todo. Así que siempre buscaba nuevos talentos. Conmigo se enojaba un poco porque me decía: ¿ya viste lo que dijo el diputado Méndez López? Y yo le decía: yo no sé quién es el diputado. Yo medio snob le decía: ¿yo cómo voy a saber quién es el diputado Méndez López? Entonces se enojaba. Me decía: pero ¿cómo no? Porque él se leía los periódicos, eso se ha dicho 100,000 veces, que él a las 8:30 de la mañana había leído todos los periódicos, ¿no? Todos, entonces sabía todo. Yo creo que su cerebro es absolutamente fuera de serie. También se decía que justo después de leer los periódicos hacía llamadas a los amigos para comentar. ¿Te llamaba a ti? Sí, pero te digo, me llamaba a mí, pero después al final le llamaba muchísimo a Iván Restrepo, le llamaba a Marta Lamas, luego creo que le llamaba a Bolívar Echeverría, a Raquel Serur, pero a mí me llamaba así en general para saber, siempre me llamaba para saber qué hacían los 300 y algunos más, eso le divertía. Me decía: oye, ¿qué dijo Periquita? Ay, pues dijo esto, eso le divertía. O cuando quería ir a comer a alguna casa de un popofiento, porque había un cuadro, ya sea de Toledo o de alguien que a él le llamaba la atención y quería ver ese cuadro, entonces me hablaba. Supongo que a ustedes también les llamaba y les decía que quería ver tal cual cosa, ¿no? Tenía una curiosidad a prueba de todo, ¿verdad? ¿A dónde lo llevaste a conocer cuadros? ¿A dónde lo metiste una vez de contrabando? Me dijo que fuéramos a comer con los Iturbe y le dije que sí. Luego me dijo que fuéramos una vez a ver a mi hermana y luego me dijo que decía puras tonterías. Luego que fuéramos así era que fuéramos a casa de los Fournier, también me decía de Carito y de Raúl Fournier en San Jerónimo, porque son los únicos que tenían un mural de Rufino Tamayo y otro, pero que se podía desprender, de Juan Soriano arriba en la biblioteca, y tenían cuadros que él quería ver y que le interesaba ver. Tenían unas manos gigantescas de Diego Rivera. Él tenía una enorme curiosidad
pictórica. Y también adivinaba casi lo que iba a decir la gente. Pero si se aburría, mira, te juro que se levantaba así y se iba. Entonces yo le decía, Carlos, la dejaste con la palabra en la boca. Y había gente que me decía, ay, a mí me da miedo. Porque era como una especie de censura intelectual, ¿no? Claro. Como que tú ya no podías entrar porque no habías estado a la altura. Y eso era medio terrible. Lo llevabas a casa, pero también iban a antros, iban a No, yo nunca fui. A tu mamá no la llevas a un antro, a tu hermana. Entonces, nunca fui. Toda esa parte de la vida de Carlos nunca me dijo, y además cuando me platicaba algo íntimo, volteaba a verme y me decía, veo que no entiendes nada. Y pues yo era como de otra época, ¿no? Yo creo, no. Sí me contaba cuando algo le dolía muchísimo, pero más bien lo que él, yo creo que era un hombre muy púdico, o era un hombre muy, su intimidad era su intimidad, claro que la compartía, pero además se burlaba tantísimo, eso sí, delante de mí se burlaba muchísimo, se pitorreaba de todos. De todos decía un montonal de cosas, pero súper ingeniosas. Y eso sí me reía mucho. Claro, el gran sentido del humor de Carlos. Sí. Era un estilete, era cruel. ¿Sí? Yo creo que también de mí decía que era una imbécil o alguna cosa. Bueno, no un imbécil, pero no era una palabra de él, imbécil, pero sí Él, además, debo decir que yo jamás le oí a Carlos decir una grosería, jamás. ¿O sí? Jamás decía una cosa, decía algo peor que una grosería, mucho más hiriente, pero nunca decía, era muy superior, la verdad. ¿Al cine? Elena, ¿no fueron al cine? Sí, al cine. Bueno, fuimos en París al cine, pero allí fuimos a una cosa en Francia que se llama Les Belles Étrangères, era que invitaban a de otros países escritores. Entonces fuimos Pitol, Carlos, yo no recuerdo quiénes, y me acuerdo que Pitol y Carlos se iban desde las 7 de la mañana al cine y me dejaban a mí toda la tarea porque me decían, ay, tú hablas francés, así que tú vas a esto, tú hablas francés. Entonces todo lo tenía que ser yo, entonces ahí andaba yo con unas ojerotas caminando por todo París, y una vez regresaron y me dicen, ay, fíjate que su abrigo de piel de camello lo dejó en un cine, lo dejó en el cine Sergio. Entonces ayúdanos a recuperarlo. Y te juro que cuando me dijeron que había perdido el abrigo, yo soy tan mala, no sabes qué dicha sentí. Dije, ay, qué bueno que les pasó algo malo, porque me están dejando a mí toda la chamba, todo lo tengo que hacer yo. Y ellos se van y se desentienden, ni siquiera llegaban a comer, teníamos que comer o cenar todos juntos. Y luego se enamoró de él una cena donde estaba una escritora que estaba toda despechugada, que se llamaba Luisa Futuransky, y entonces me hacía así, quítamela. Y yo, en vez de quitársela para vengarme, le dije, ay, Luisa, acércate. Porque Carlos quiere oír todo lo que dices. Y todo, ay, y era gorda y así, ¿te imaginas? Y Carlos todo el tiempo me decía, ¡ay! Así yo me vengué. En Tel Aviv. Y ella, yo creo que vive. ¿Ah, sí? Bueno, no sé, pero ha de estar tan ruca como yo, ¿no? Lo investigamos en Google. Te prometo que me meto. No, pero no, para que no se entere.
No se va bueno, quién sabe, se va a quedar grabado, así es que seguro que se va a enterar. Ay, ¿dónde se está grabando? No hay grabador. Ahí están grabándonos. Ay, no. Bueno, ya va. No, ¿cómo? Ya estábamos en plena intimidad. Ya tenías que contarnos ahora qué sigue. Otros viajes. ¿Cómo era Carlos para viajar? ¿No era una lata? No, era un encanto, Mira, Carlos hacía muchas cosas. Yo recuerdo muy joven, se reunían los divinos en el Bellinghausen, que eran José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Abel Quesada, bueno, puros divinos. Y Carlos, y luego algunas veces había otras mesas donde estaba Fernando Benítez. Entonces llegaba Carlos con una muchacha muy linda, Laura Oseguera, y ella cantaba todas las canciones que Carlos inventaba. Una que era, ¿cómo se llama? El que era el secretario, Romero, dígale usted al Mangotas que aquí lo espera su lambiscón. El Mangotas era Adolfo López Mateos, porque siempre se vestía de la patada, como con bolsas, y le salía así de manga de su saco. Y Romero era el secretario particular. Y entonces todas las canciones que las inventaba, las compuso Carlos con la voz más dulce, más linda, así, muy modulada, así, queridas amigas, así. Las cantaba Laura Oseguera, que era muy bonita. Y luego se casó con Raúl Álvarez Garín, y luego le fue negro a Álvarez Garín, ¿verdad? Porque después se casó con el guapísimo, el líder. No se casó con Marcelino Perelló, así que los recorrió a... Elena, ¿queda un registro de esas canciones? ¿Qué? ¿Queda un registro de esas canciones? Yo ¿Quedará? ¿Habrá un no? Yo ni siquiera sabía que había hecho canciones. ¿Sí hay? Que a lo mejor queda ese registro. En el programa de la UNAM, que él conducía. A lo mejor ahí están esas canciones. Habrá que buscarlas para tener... Pasarán más de 1000 años. Mi curul, esa era muy bonita. ¿Quién más se reunía en el Bellinghausen, aparte? ¿De quién? ¿De quién más se reunía en el Bellinghausen, aparte de esta gente que pues me contaba? Él se reunía... Bueno, se reunían varias mesas y... ¿Por qué cada quien en su mesa? ¿No querían estar juntos? No, porque yo creo que se reunían en distintos... No, claro que sí querían, que se reunían en distintos días. Hacia el final de su vida, ¿estuviste cerca, Elena? Bueno, al final de su vida, claro, cuando se enfermó, sí. Bueno, antes de que se enfermara también, pero también cuando él, casi después de su cumpleaños, empezó a estar muy mal. Y hacía cosas que a mí me asustaban ya de su salud. Nunca se cuidó de la santa patada. Como que, no sé, a su médico Gustavo Reyes Terán una vez le dijo: ¿me voy a morir?, le preguntó. Le dijo: sí, Carlos, si no te cuidas te vas a morir, ¿verdad? Como que no quería darse cuenta de la gravedad, y tampoco nosotros lo aceptábamos. Y para mí era absolutamente inaudito que a él le pasara algo antes, porque yo le llevaba 5 o 6 o 7 años, igual a José Emilio. Y José Emilio siempre era, yo le decía Doña Catástrofes, porque siempre te contaba algo espantoso que iba a suceder, que en la esquina había alguien con un cuchillo dispuesto a asesinarlo. ¿Verdad que era así? Sí, era una catástrofe tras otra. Y Carlos no era así, ¿no? Y José Emilio tuvo una época que se comía
todo lo de él, más todo lo tuyo, más todo lo que otra gente, porque decía que los niños de Biafra que no comían y quién sabe qué, y se puso como de el tamaño de este sillón, y luego enflacó horrible, y eso es pésimo para la salud. Sí. ¿Qué hablaste en esas últimas épocas? ¿Te acuerdas? ¿Platicaron? ¿Te contaba cosas? ¿Le preocupaba, por ejemplo, sus literatura, su obra? ¿Qué iba a pasar con eso? ¿O bueno, no le preocupaba siempre hablaba nada? de sus bodrios. Decía, ¿qué te pareció mi bodrio? Ya te mandé mi bodrio. Sus dedicatorias son súper conmovedoras. ¿Te acuerdas de alguna? Ay, no, pues son muy íntimas. Entonces no la digas. Bueno, no decía nada así pornográfico, pero... Es que me asustaste, Elena. Son cosas que, pues es algo que me conmueve muchísimo, así que ni lo voy a decir porque me pongo muy a chillar, ¿no? Y además él era un hombre muy íntimo en muchas cosas, ¿no? Muy íntimo. Además, yo empecé o aprendí a querer a Carlos a través de su mamá. Quizás soy la única de los mamá? amigos de Carlos que conocía a Esther, su mamá, porque ella cobraba por él, entonces nos encontrábamos en la caja y entonces nos quisimos mucho y ella siempre me decía qué hacerles a los niños, a mis hijos, si les daba calentura, que meterles los pies en agua así, luego en agua asado, y hasta me decía, no, yo te voy a traer unas toallas, y unas toallas muy especiales, porque era muy bueno hacerles una fricción si les daba gripa, pues a todos los niños les da gripa todo el día. Claro, entonces conociste muy bien a la mamá y al tío también. Bueno, muy bien, los conocí porque nos queríamos mucho y además cada vez que yo daba una conferencia, ahí estaba María Esther, yo la veía su carita, su pelo blanco y me daba mucho gusto. Sé que lo cuidaba mucho. Alguna vez hice una entrevista con un caricaturista y la mamá un día fue a verlo para decirle, por favor ya no le venda más caricaturas, ya no tenemos dinero para pagarle, por favor ya no, a Naranjo, me acuerdo muy bien, que Naranjo me contó que le decía, por favor ya no le venda más cosas, ya no caben, ya no tengo dónde ponerlas. Era muy cuidadosa con Carlos. Bueno, Carlos jamás hubiera tenido la cantidad de gatos tan tremenda que tuvo con su mamá. Porque ¿verdad que los gatos creo que estaban en la azotea, no? Pero de que bajaran y de que oliera la casa a gatos y las hilachas, eso ella jamás lo hubiera permitido. Y él se le perdió la cabeza, se enviroló completamente y gato y gato y gato y recogía gatos y además los gatos eran una vez un periodista agarró un gato para sentarse y lo puso así, pero no de mal modo, nada más. Y Carlos le dijo, no maltrate a mi gato, así. Y yo me quedé fría del miedo, del susto de que se enojara de los gatos. Los gatos se subían a la máquina de escribir, hacían pipí en la máquina de escribir. Le digo, pero no les pusiste un cajoncito. No, los gatos se adueñaron de la casa. Era un estar al servicio de los gatos y que nadie pudiera tocar a los gatos. Era un poco virolo esa cosa. ¿Qué? Tenían unos nombres muy particulares sus gatos. Algunos, al menos. Bueno, sus nombres eran extraordinarios, ¿no? Pero Rosaluz Alegría, pero no era Rosaluz, yo no me lo sé, porque se ha hablado tanto de los nombres de los gatos. Y además eran muchos. Pues cuando murió creo que eran 10 o 13. 13. Pero como mi abuela también recogió muchos perros, y a mí me los dejó y me dejó como 20 perros también.
Yo lo de los gatos no lo compartía tanto, porque además él amaba a la gente porque amaban los gatos. A Julieta Campos de González Pedrero la amaba porque ella compartía lo de los gatos. Y Marilló Tramini, la esposa de Octavio Paz, los gatos no estaban con él. También la amó porque amaba a los gatos y hablaban de gatos durante 1000 horas. Y a mí esa plática no sabes cómo decía, ay, qué aburrición. Pues es muy aburrido, hable y hable de gatos, ¿no? Bueno, a mí me parecía un ratito, pues pasa, pero 2 horas. Tiempo, claro. Elena, estamos recordándolo a 6 años de su muerte. ¿Qué extrañas de Carlos Monsiváis? Bueno, extraño de él su lucidez. Pienso, ay, qué bueno que Carlos no esté aquí, porque yo creo que a él lo de Ayotzinapa lo hubiera matado. Bueno, ya enfermo como está, lo de Ayotzinapa lo mata. Lo de los 43 chavos de Ayotzinapa acaba con él. Puedo poner casi mi mano al fuego. ¿Qué otras cosas extrañas de Carlos? Bueno, extraño su risa, extraño pues, su inteligencia, extraño que él sabía poner cada cosa en su lugar, ¿no? Y que él extraño su análisis de la realidad mexicana, extraño su capacidad moral enorme, extraño su honradez, extraño pues, su lucidez. Él ponía el punto agudo de su inteligencia en cada pensamiento inerte, ¿no? Claro. Extraño, él de veras, Carlos nos elevaba, nos levantaba, nos hacía, y también es verdad, nos hacía mejores seres humanos, más preocupados por los demás. Una de las últimas salidas de Carlos fue para acompañar la mamá de Marisela, ¿no? De la que le mataron a la hija. Él salió a Coyoacán todo dado al cuas. Además nunca quería llevar esa chingamusa del aire. ¿Cómo se? Un tanquecito. ¿Su oxígeno? Su oxígeno no quería. Y decía que iba y regresaba, con lo impuntual que era. Que iba y que iba a estar 1 hora afuera. Y se quedaba más y se ponía color de... Qué mal se cuidaba, ¿no? Qué mal se cuidaba. Me acuerdo, fue a un programa de tele, también le digo, ¿y por qué no traes la cosa esa? Y dice, es que ahorita me voy a regresar, y se quedó en el corredor. Después. ¿Lo regañabas mucho, Elena? ¿Qué? ¿Lo regañabas? No, hombre, yo nunca he regañado ni ¿A nadie? No, bueno, ¿a quién? Bueno, alguna vez regañé a Felipe, mi hijo. Pero a Paula nunca, porque no se deja, es muy brava. Las hijas no se dejan regañar por la mamá nunca. Y el mayor, pues no se le puede regañar tampoco. Bueno, está aquí Elena Poniatowska con nosotros. Si alguien quiere preguntarle algo sobre Carlos Monsiváis, porque ya ven que no se deja si le preguntamos otra cosa que no sea sobre Monsiváis. Entonces, si alguien tiene algo que preguntarle sobre Carlos Monsiváis, por favor, está aquí con nosotros Elena Poniatowska. Que ya lo dijiste todo, Elena. Bueno, también otra cosa que Monsi le hubiera matado, bueno, no matado, pero enfermado, es lo que acaba de suceder en Orlando. Sí, eso hubiera puesto el grito en el cielo, ¿no? Porque él, por ejemplo, entre todos los movimientos sociales que defendió, por ejemplo, en 1999 defendió No Sin Nosotros, que decían, también defendió obviamente los indígenas que decían nunca más un México sin nosotros. Y en fin, era un hombre pues de una amplitud de su, ¿cómo se puede decir? Tenía aquí un pentagrama
de muchísimas notas, de muchísimos acordes, que yo no le he visto, yo no se lo vi. Hay gente que está solamente encima de su obra, sus novelas, lo suyo, ¿no? Ajá. Y Monsi, lo suyo era todo, era inmenso, era pintura, era literatura, era todos los problemas sociales, claro. Era organizaciones sociales, cómo se estaban, era enorme. ¿Fueron juntos a Chiapas? Lo de Chiapas también. ¿Fueron juntos? Porque sé que Sí, fuimos juntos, y también ahí había que caminar muchísimo, y de repente había unas piedras y Monsi dijo que se le había torcido el tobillo, y se le torció poquito, muy poquito. Entonces se fue a la enfermería, todos estábamos durmiendo, yo tenía los pies de otra persona aquí y otra persona estábamos, porque además diluvió y Monsi estaba en la enfermería. Entonces fui a la enfermería, le dije: ay, pinche Monsi, mira dónde estás tú, en un catre. Pues todos estamos tirados en el suelo, en el lodo, porque diluvió, se fue todo el techo. Y le dije: mira dónde estás tú, muy quitado de la pena, y todos nosotros sufriendo. Recuerdo Eugenia León, a mí me tuvo que, fíjate, con lo alta que es y lo enanita que soy, me tuvo que prestar un pantalón porque todo estaba ya empapado y todo. Y Monsi se las había arreglado para torcerse. Para entrar a la enfermería. Entonces, seguro ni se había fracturado ni nada. No, sí se había. No, te digo que era estoico, era muy valiente, pero ese día no se había hecho lo que él decía que se había. Pero él, como era muy inteligente, vio venir todo el desastre. Apenas empezó a llover y entonces ya empezó a cojear y ya se fue a meter a la enfermería. Elena, pues muchísimas gracias por acompañarnos.